Entonces, miren, siempre me gusta empezar con la clasificación para que se entienda de qué carajo de lo que estamos hablando. Y es que los hemófilos entran en el grupo de las bacterias que menos me gustan a mí, a nivel morfológico, porque son cocobacilos. O sea, tú lo ves en el microscopio y no sabes si son cocos o si son bacilos. Nadie que ve en un microscopio un hemófilos lo ve y dice, ah, sí, es un cocobacilo. Mi hermano, eso es mentira. O es un coco o es un bacilo. Y nada, en ese grupo uno al final no sabe bien en qué carajo uno lo va a meter y decidieron ponerlo en el lado de los cocobacilos. Bien, son gran negativos y es relevante recordar siempre a qué grupo morfológico, a qué tinción de gran corresponden las bacterias diferentes, porque es muy interesante. Si yo me aprendo todo eso así, por ejemplo, cuando hablemos de antibióticos, que todavía yo todos los cuatrimestres busco una forma de ver cómo carajo yo voy a hablar de antibióticos y que sea digerible, porque antibiótico es una botella, antibiótico es un tema que es muy práctico y Rita incluso creo que le habla del uso apropiado del antibiótico. Pero vamos a buscar una forma de darle los antibióticos que se lo aprendan. Kahoot siempre es una que me gusta, pero vamos a ver. Eso para la semana que viene, no para mañana. Entonces decía que lo interesante de aprenderse las bacterias por categoría es que, por ejemplo, como E. coli entra en este lado de los fermentadores de lactosa, ¿verdad? Gran negativo, bacilo gran negativo, igual que la Klebsiella y el Enterobacter, es muy probable que como mismo yo trato una E. coli, puedo tratar una Klebsiella, que como mismo yo trato una Klebsiella, puedo tratar un Enterobacter. Entonces, realmente, esa es la parte como que primordial para yo saber de los antibióticos. Porque si yo ya sé a qué categoría microbiológica pertenece cada microorganismo, yo puedo a lo mejor extrapolar. O sea, si la vancomicina funciona contra el Staphylococcus aureus, a lo mejor la vancomicina también funciona con el estreptococo, que son cocos gran positivos los dos. Entonces son cositas como así, esa es la relevancia de conocer la parte morfológica. Y bueno, en este caso vamos a decir que es un gran negativo, que no es ni un coco ni un bacilo, es cocobacilo, y ahí está el hemófilos. Son todos. Aquí particularmente dice influenzae, pero también el otro. Bien. Entonces ahí ven las características generales del hemófilos, ahí no me voy a detener tanto. Sí, lo que estaban en micro conmigo a lo mejor lo saben, y es porque yo siempre así es hincapié en que el hemófilos tiene un agar específico, y ese es el agar chocolate, está en rojo. Bien, es un agar que como ven ahí favorece a que crezca, aunque en teoría también podría crecer en el agar sangre, pero solamente podría crecer en el agar sangre si tuviera una coinfección con algo que tenga esos factores que lo favorezcan, ¿verdad? En este caso habla de una coinfección con Staphylococcus aureus. Eso es muy profundo, muy microbiológico y no tiene utilidad. Bien, eso no tienen que sabérselo. Y yo tampoco voy a preguntar a Gares en el examen porque no estamos en micro. Pero de manera general, ahí tienen. Crece en chocolate de un coco vacilo y realmente hay muchos hemófilos. Son muchos. Y entonces el influenzae, que probablemente es el que más vamos a hablar en esta diapositiva, se divide en que algunos se pueden tipificar, es decir, si es A o B o C, y esos que se pueden tipificar tienen la particularidad de que tienen cápsula. Bien, y siempre hago hincapié en eso. Algunas bacterias se caracterizan porque tienen cápsula, y esas bacterias que tienen cápsula tienen la particularidad de que para nuestro sistema inmunológico poder destruirla, tienen que ser fagocitadas en el vaso. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que no tiene vaso porque se operó o porque tuvo un accidente automovilístico a lo mejor y se dio un trauma y se le dañó el vaso y tuvo que quitarse el vaso, ese paciente, como no tiene vaso, tiene más riesgo de bacterias encapsuladas. Esas son tres, yo siempre lo comento. El hemófilus es una, ya lo ven ahí, que tiene algunas que son encapsuladas. Hemófilus, neumococo, que es otro tema que también vamos a hablar. Y por último tenemos el meningococo, es decir, el streptoneumonia, que es neumococo, y la Neisseria meningitidis, que es el meningococo. Bien, esas son las tres encapsuladas. Hemófilus, neumococo y meningococo. Entonces, ¿qué hincapié se hace con eso? En que si el paciente es esplenectomizado, dígase, se le quita el vaso, tiene más riesgo de estas infecciones. ¿Qué ventaja tenemos? Y es que esas tres bacterias tienen vacuna. Entonces, si yo te va a quitar el vaso, lo ideal es que yo te ponga la vacuna antes de quitártelo. Hablamos de eso en vacuna también.
Entonces, nada, decía que entonces las que tienen cápsula, que son las que nosotros podemos tipificar, es decir si es A, B, C o lo que sea, la B es la más importante. Incluso si recuerdan la diapositiva de vacuna, la vacuna que se pone de Hemófilus es esa, la B. El Hemófilus, entonces, el B, el que está en rojo, el que hace más clínica, el que mata a la gente, el que da meningitis, pero realmente como ya todos estamos bien vacunados contra él desde la infancia, es muy raro ver infección por hemófilus tipo B. Bien, ya eso es muy raro. Pero antes de la vacuna, ese mataba muchísimo. Entonces, el no tipificable, que no podemos decir si es A, B, C o lo que sea, que no tiene cápsula S, da infección que es generalmente en vía respiratoria alta. Probablemente la que uno más habla de la vía respiratoria alta sería la parte de la epiglotitis, y fuera de la vía respiratoria alta, como ven ahí en la diapositiva, está la inflamación del oído medio, una de las principales como causa infecciosa de oído medio, el hemófilus. Está la sinusitis, en este caso bacteriana, y ven ahí otros tipos de condiciones. Con el hemófilus influenzae, que es con el que hermano vamos a detener hoy, estoy comentando, me interesa siempre resaltar eso. No es lo mismo hemófilus influenzae que influenza. Bien, son cosas totalmente diferentes. Influenza, el virus de la gripe. Es gripe, es un virus. Hemófilus influenzae es una bacteria. Hemófilus, bien. Incluso hay una historia ahí que yo no me la sé muy bien de cómo vino esa nomenclatura, pero viene por ahí como que estaban confundiendo o por el parentesco que tiene con la influenza al hacer infección de vía respiratoria alta. Entonces por ahí a lo mejor vino esa parte del nombre, pero ha hecho de que la gente lo confunda y creen que Hemófilus influenzae es lo mismo que influenza, pero no es lo mismo. Entonces, nada, esto es de una forma más bonita, vamos a decir. Ese fue de Lecturio que yo saqué esa gráfica. Sí, Lecturio es una muy buena herramienta si quieren estudiar cualquier cosa. Lecturio la recomiendo. Entonces, es lo mismo que decía, que la no encapsulada da infección alta, puede dar otitis, bronquitis, unos cuadros que a lo mejor son incluso autolimitados muchas veces. El encapsulado, que es el que puede dar más peligro, ahí está el B, que el B que da infecciones más severas, y luego los otros que no son el B, generalmente dan inflamación también y otros síntomas ya que también son más severos que el no encapsulado, pero son un poquito más a lo mejor general. No voy a leer esa diapositiva como ven ahí, pero pueden observar los distintos factores de virulencia y es realmente lo que pongo acá, es si todos esos son los factores que favorecen a que se produzca una infección por Haemophilus influenzae. Bien, y bueno, probablemente la parte muy importante es lo que estaba comentando ahorita, que una de las principales causas de inflamación en el oído medio es esta. Bien, es esta. Se habla de que, como ven ahí, dice que hasta el 75% de los niños en algún momento de lo que hacen una infección en el oído medio es por el neumococo y por el Haemophilus influenzae. Particularmente que no es tipificable. Recuerden que el que no es tipificable, que yo estoy comentando, que puede dar esa inflamación del oído medio. El oído externo, por si a lo mejor se lo preguntan, es generalmente por pseudomonas. El oído externo es la típica otitis que le da a alguien que se puso en el agua. Si estaba en una piscina y bueno, a la pseudomona le gusta el agua y si es caliente, mejor. Entonces, la otitis externa es más por pseudomonas y la otitis media es más por el neumococo y el Haemophilus influenzae, el no tipificable. Entonces, mírenlo ahí. Lo que estaba comentando, repitiendo lo mismo, básicamente, que la meningitis es por el que es tipificable, el tipo B, que es encapsulado también. Miren la población de riesgo que está ahí, pero ya eso es muy raro porque todos tenemos inmunización, estaba comentando. Luego, el no tipificable es que da estos síntomas que ya yo también cité, lo de la otitis media, la epiglotitis y la neumonía, pero ya generalmente son personas que tienen una enfermedad pulmonar ya de base que adiciona a este factor de riesgo como para hacerla ya importante. Es relevante quizás resaltar la parte de la clínica de estos pacientes. El de la otitis media no hay que hablar mucho de eso, es literalmente que duele el oído y que puede hacer fiebre. La epiglotitis, sin embargo, el nombre lo dice, que es una inflamación de la epiglotis
y esa inflamación de la epiglotis caracteriza ese estridor inspiratorio. ¿A qué me refiero? Miren, generalmente cuando uno oye que un paciente tiene una obstrucción en la vía aérea, cuando uno la ausculta, lo principal que uno escucha son sibilantes, son pitidos, es decir, un asmático, ¿verdad? Son sibilantes que generalmente son expiratorios, es cuando botan el aire. En el caso de tener una epiglotitis, una inflamación en la vía aérea superior que obstruye, se oye sibilante inspiratorio y expiratorio también. Y eso es terrible. Bien, eso puede matar al paciente. Literalmente es un paciente que ni le entra ni le sale aire. Se ponen azules y ya ustedes saben. Incluso los pacientes tienen una posición típica en la cual tosen, que no puse esa imagen. Eso me falta añadirlo. Pero es un cuadro muy severo que se puede ver en pediatría. Lo ven ahí, de 2 a 7 años. Yo no lo he visto porque no soy pediatra. Y nada, de la neumonía típica. Una neumonía típica, la neumonía, cuando hablemos de neumonía, yo me imagino que en neumo a lo mejor ya hablaron de eso igual, pero la neumonía puede ser típica o atípica, ¿verdad? La neumonía típica, como esta que la da, es un síntoma con una clínica que es muy obvio que tiene neumonía. Es decir, un paciente que está tosiendo, que le falta el aire y que también está botando un catarro con cambio de color. Que cuando tú le haces la placa, tiene su radiografía con su neumonía. Esto es básicamente indicando lo de la meninge inflamada en el tipo B generalmente, el oído medio inflamado, la epiglotitis, que miren, se supone que en una radiografía comentábamos que el aire se ve oscuro, dígase radiolúcido, ¿verdad? Usted sabe más que yo de imagen ya. Eso sería radiolúcido y miren cómo ahí se obstruye, no hay un buen paso de aire por inflamación del epiglotis. Entonces, un paciente que hay que intubarlo muchas veces. Hay que intubarlo para que podamos garantizar la vía aérea. Y nada, neumonía, básicamente, este paciente, ese campo, se ve blanco, ¿verdad? Eso sería radiopaco. Esa radiopacidad en 2/3 del pulmón derecho, porque se va al revés, sería una neumonía por Haemophilus influenzae. Ahí tienen lo de la transmisión, un poquito de sentido común, invade vía respiratoria, transmisión sería por respiratoria. Esto es lo que comenté, que a pesar del nombre, eso no da influenza, porque la influenza es un virus. Y los factores de riesgo que ya yo también he ido citando, y no me voy a detener en eso ahora. Lo del diagnóstico, lo ideal es que para diagnosticar, la mayoría de la neumonía, en neumonía, generalmente nosotros no tenemos un diagnóstico microbiológico y es porque a veces no se toma muestra adecuada. Bien, si el paciente tiene una infección respiratoria, lo ideal es que tú tomes ese catarro, ese esputo, lo cultives y ese cultivo se siembre en el agar chocolate. Bien, igual también cuando hay una meningitis, se supone que en el líquido cefalorraquídeo también se debería de sembrar en agar chocolate, por el riesgo de que podría dar también meningitis, comentábamos, ¿verdad? Igual en el oído y todo. Básicamente, lo ideal para tú hacer el diagnóstico confirmatorio de que por esa, la bacteria que está infectando, tendría que cultivarla en el agar chocolate. Ahí ven otras pruebas, pero ya son costosas. Malditov solamente hay en referencia, por eso alguna prueba a veces yo la refiero para referencia. Igual es un cultivo, pero Malditov es espectrometría de masa y algo bien complejo que logra detectar de manera muy específica cuál es el agente etiológico. Y es muy bueno el Malditov. Y nada, también hay PCR. Yo le digo que la PCR, por lo menos las PCR que yo conozco de Haemophilus influenzae, son combinadas, es decir, están en panel. Y esas PCR que están en panel, cuando hablábamos de método de diagnóstico, son muy caras. Son muy caras. El panel de meningitis incluye Haemophilus influenzae, yo creo. Y ya ustedes saben que eso cuesta algunos 9,000 pesos y el seguro no lo cubre. Lo de la prevención, la vacuna, ahí lo tienen, que realmente la vacuna sería solamente para el tipo B, que es particularmente el que da enfermedad más severa. Y básicamente ahí tienen lo del régimen de cómo será la vacunación y el dato histórico de que antes de que exista esta vacuna, esta era la principal causa de meningitis en los niños.
ya no. Ya la principal causa de meningitis en un niño ahora se habla más de la Neisseria meningitidis y en el adulto se habla más del neumococo. Bien, pero Haemophilus influenzae antes de esta vacuna era la principal causa y así todavía puede ser gente antivacuna. El tratamiento, como toda bacteria gran negativa, que hemos hablado de antibióticos después, generalmente amoxiclav cubre muy bien a los gran negativos, principalmente si es fuera de la orina. Y bueno, cuando hay casos de infección severa por un gran negativo, generalmente hay que internar al paciente. Entonces hay que poner antibióticos que son endovenosos. Y la cefalosporina en tercera generación, como la ceftriaxona, se caracteriza por una muy buena cobertura contra bacilos gran negativos. Y nada, también hay que hacer profilaxis si alguien tuvo contacto con otro, con el tipo B principalmente, porque es el que es muy virulento y puede hacer una pandemia si no descuidamos. Ahí tienen una memotecnia, lo de Hemophilus, que causa hemop, ¿verdad? Epiglotitis, meningitis, otitis media y neumonía. Recuerden que la meningitis es exclusiva del que es encapsulado, del tipo B principalmente, que es el que nosotros vacunamos. Y luego la otra especie, perdón, un segundo que me está escribiendo una coordinadora de ella. Ok, perdón. Cosa de micro. Nada, Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi sería la otra especie del Haemophilus. Esta quizá no es tan difícil porque tenemos que sería una causa del chancro. Se supone que a lo mejor, si ustedes escuchan chancro, pueden pensar en el chancro duro, que es el que es ocasionado por la sífilis, ¿verdad? El chancro duro. Pero en este caso, el chancro blando sería ocasionado por el Haemophilus ducreyi. Bien, el principal diferencial de sífilis sería Haemophilus ducreyi, por eso, porque los dos son chancros, los dos son úlceras en el genital, los dos son de transmisión sexual, pero hay ciertas cositas que diferencian uno de otro. Bien, termínalo ahí. Y la primera diferencia es que este es blando y duele. Sífilis generalmente es que el paciente cuando se ve en los genitales, si es que se da cuenta, ve entonces una llaga literal que no duele. En este caso sí, en este caso se ve bien inflamada, con bordes irregulares, como ven ahí, y se habla de que en los hombres incluso es más sintomático. Básicamente. Me faltó poner imágenes muy gráficas, discúlpenme, que yo sé que a ustedes les gusta ver cuando uno habla de ITS, esa típica úlcera en esos genitales, y discúlpenme, yo voy a actualizar la diapositiva antes de hacerse la llega a ustedes. Nada, el diagnóstico del Ducrey sería, bueno, es difícil, realmente nosotros nunca lo hacemos, simplemente por la parte clínica se decide tratar y ya, pero si tú quieres saber si es de verdad es el Ducrey, tú podrías a lo mejor hacer un hisopado ahí donde está esa úlcera y hacer una prueba de PCR.
Por cultivo se puede intentar, pero es poco probable que tú lo encuentres por cultivo. Esos cultivos, a menos que esté botando una secreción por ahí, no te va a crecer. Y nada, el tratamiento, el mismo que ahorita, en este caso es ceftriaxona, pero como no una infección que está matando al paciente, no se tienen que poner interno mucha inyección endovenosa de ceftriaxona. Esta ceftriaxona, al igual que la administración de ceftriaxona, que es por ITS, dígase de gonorrea, una sola inyección intramuscular. Bien. O si quiere, le puede dar citromicina, pero es mejor la ceftriaxona. Y hasta ahí serían los hemófilos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Sí, sí, yo estaba No, viendo claro. los dos para abajo. Es un lenguaje de ustedes ahí, los de los dos para abajo, que no hay pregunta. Entonces, bueno, básicamente hemófilos yo entiendo que es relativamente fácil. Eso, recordar que hay encapsulado, o de que el B es peor, el B tiene vacuna, el no encapsulado, infección respiratoria, otitis, alguna neumonía. Y bueno, este que de ITS, el otro, el Ducregi, que es el chancro blando. Eh, Hay que pensarlo siempre que veamos una úlcera de un paciente que tenga dolor. Como le dije, es un tema relativamente corto. Bien. Entonces, el otro tema sería Bartonella. Bien,